Muy buenas noches, les deseo un feliz año nuevo. ¿Qué tal, Dul? ¿Cómo estás? Ya es 2025. Llegamos, lo logramos. Sí, se pasó muy rápido. La verdad, a mí se me pasó muy rápido. ¿24? Sí, pues con tanto movimiento, muchas elecciones. Sí. Con tantas noches aquí de Dos con Todo, se me pasó muy rápido, sobre todo la última mitad del año. El 2025 se te va a hacer más rápido porque vienen muchísimas cosas y justamente de eso vamos a hablar este miércoles. Primer miércoles del año, gracias por estar con nosotras. Sí es cierto, Dul. Yo decía, te comentaba que se me pasó muy rápido por esta cuestión de las elecciones y sí, justo en 2025, pues prepárense porque no nada más es la elección judicial la que vamos a vivir aquí en México, la primera elección que se realiza en el país de este tipo, sino que ya está programada para el 2025 elecciones en Durango y en Veracruz. En Durango se van a renovar los 39 municipios del estado, en Veracruz los ayuntamientos de los 212 municipios. Todo esto el 1 de junio del 2025. Con eso arrancamos, Dul, nada más para que lo tengan ahí en cuenta. Hasta el momento, lo que ya se confirmó es que quienes competirán en alianza en Durango y en Veracruz, bueno, son Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo. Ellos sí van en alianza. Y también, pues es importante recordar el contexto. Actualmente Veracruz está gobernada por Morena, pero Durango es uno de los dos estados que todavía gobierna el PRI, con Esteban Villegas, un político que ya desde agosto de este año hizo público su apoyo al expresidente morenista Andrés Manuel López Obrador. Y nada más para recordar, en el 2024, con la votación de la reforma judicial, este gobernador del PRI celebró que las y los legisladores de su partido votaran por aprobar esta reforma judicial, aunque la dirigencia del partido se opuso. En ese contexto, el PRI pues también competirá el próximo año en Durango en elecciones municipales. Es cierto, Mon, este caso del Congreso de Durango llamó la atención en su momento porque pues, obviamente el PRI tendría que estar en contra de la reforma judicial, como lo había estado diciendo una y otra vez el dirigente del PRI, Alito Moreno, y resulta que como era una reforma constitucional tenía que pasar por al menos 17 congresos y en el Congreso de Durango, de los pocos bastiones priistas, pues resulta que se las voltearon y aprobaron la reforma judicial y con visto bueno además de este gobernador llamado Esteban Villegas. Pero Mon, bien decías que yo creo que más que esperar las elecciones de Durango y Veracruz, al menos a nivel nacional, pues se está esperando más por ser la primera vez y por ser inéditas la elección de juzgadores. El año pasado, pues todo lo que tuvo que suceder en el proceso legislativo, ese famoso voto que faltaba, que finalmente fue el de Yunes, proveniente de este clan, y finalmente se aprueba por el Congreso. También acuérdense que estuvieron en el Deportivo de Michuca, en la Cámara de Diputados, con calorón, luego pusieron unos ventiladores, luego había dudas de si sí habían comprobado que eran diputados, son diputados, luego en Senado el show que vimos entre Yunes y Marco Cortés, todavía dirigente de Acción Nacional en ese entonces, se aprueba, luego todavía el entonces presidente la publica en el DOF de manera simbólica el 15 de septiembre y a la vez también cansado estuvo el 2024 por el tema de la oposición en cuanto a los bloqueos, los trabajadores en el famoso paro todo pagado. Pareciera que fue hace mucho, pero fue hace un par de meses y es importante recordar todo esto porque pues ya este 2025 ya no podemos decir las elecciones del próximo año, es decir, ya es este 2025, junio, la primera mitad de junio, cuando saldrán a votar más de 800 cargos, y eso que es la primera parte, porque en 2027, que ahora sí suena lejano, se votará la otra gran mitad para que sea un total de pues casi 1,600. Bien, por primera vez, Mon, en la historia de México se va a elegir por voto popular, por voto ciudadano en las urnas que está preparando el INE.
5 ministras y 4 ministros de la Suprema Corte de Justicia. Recuerden que esta reforma pues disminuye el pleno de la Suprema Corte de 11 ministros a 9 ministros y además con paridad de género 5 y 4. También en el lado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, un brazo de todo el Poder Judicial que finalmente es el que califica las elecciones y sanciona irregularidades, una magistrada y un magistrado de la Sala Superior. Luego, tribunales de colegiados de circuito y de apelación, 464 cargos a elegir de magistradas y magistrados. Luego, el famoso Tribunal de Disciplina Judicial, que se creó también con la reforma, sustituye al Consejo de la Judicatura Federal, y el Tribunal de Disciplina Judicial, como dice su nombre, pues se va a encargar de garantizar la disciplina y sancionar irregularidades, posibles casos de corrupción dentro del Poder Judicial, que una de las causas por las que pues la gente estuvo a favor de la reforma judicial es por toda la podredumbre dentro de este poder, nepotismo y demás. Bueno, ahí se van a elegir 3 magistradas y 2 magistrados. También salas regionales del tribunal, 10 magistradas y 5 magistrados. Juzgados de distrito, 368 cargos para jueces y juezas. Por este tipo de cargos, 400 y 300, es que pues al final quienes van a ir a las urnas van a recibir 6 boletas en promedio. Por ejemplo, las elecciones de junio del 2024 en promedio se recibieron 3 boletas, ahora van a ser 6 y pues justamente en pantalla estamos viendo los cargos que la ciudadanía por primera vez va a estar eligiendo luego de la aprobación de esta reforma. Nos quedamos por el tema del proceso en que se está llevando a cabo la elección de los aspirantes por parte de los comités de evaluación de los 3 poderes. Nos quedamos en el corte el 15 de diciembre, man. Sí, Dul, ese día hay que recordar que venció el plazo para que los comités de evaluación del Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial publicaran la lista de los aspirantes que cumplieron con los requisitos para ser elegibles en esta elección de juzgadores. Hay que recordar que el Comité del Poder Legislativo difundió su lista a destiempo, argumentó que era mucho los perfiles que tuvieron que revisar. Bueno, pero con los nombres que ya son públicos y que pasaron este primer filtro, sabemos, por ejemplo, que se postularon para el cargo de ministros y ministras Roberto Gil Suart, el exsecretario particular de Felipe Calderón, además de ser exdiputado y exsenador del PAN. También nos llamó la atención, y aquí les recordamos, el nombre de Marisela Morales, nombrada en 2011 como Procuradora General de la República, también en el gobierno del expresidente Felipe Calderón. Otra persona, Dul, Jaime Cárdenas, exconsejero electoral del IFE y quien fue titular del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado en el gobierno del expresidente López Obrador. Otro nombre también muy comentado, el de Paula María García Villegas Sánchez Cordero, magistrada de circuito y también hija de la diputada y ministra en retiro Olga Sánchez Cordero, además de otras y otros aspirantes que tienen pasado como funcionarias en gobiernos del PAN y del PRI. También de Morena. Recordaba Ulises Lara, que fue fue fiscal en la Ciudad de México y encargado de despacho. Sí. Y también está buscando un cargo en esta elección judicial. Para magistrado, así es. Hoy estamos a 1 de enero, ya 2025, hay que irse acostumbrando. Y en 30 días, es decir, el 31 de enero, como está planteado en las leyes secundarias, los comités de estos 3 poderes de la Unión, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, van a tener que determinar de estos elegibles, de los cuales ya Mon les mencionaba algunos ejemplos, de estos elegibles, la idoneidad de ellos para finalmente el próximo 4 de febrero pues ya meter estos nombres a la famosa insaculación, a la tómbola y definir ahora sí los nombres definitivos que van a aparecer en las 6 boletas el próximo junio para elegir por primera vez a los juzgadores. El INE, que es justamente pues el árbitro electoral encargado de organizar no solo las elecciones de Durango y Veracruz, sino también estas inéditas elecciones judiciales,
informó que ya había comenzado la instalación de consejos distritales del Instituto Nacional Electoral en Jalisco y también en Nuevo León. La votación se realiza el 1 de junio del 25 de las 8 a las 6 horas. Ese mismo día se realizará los conteos rápidos de Jalisco y de Nuevo León. Estos conteos rápidos a nivel nacional, pero lo que tenemos ahorita es que, que sabíamos al menos en diciembre, es que ya se habían instalado estos consejos en Jalisco y Nuevo León. Pero, pues sí, el horario es para todos. A ver si se abren a esa hora. Ya ves que recordábamos hace poquito cómo el día de la elección se tardaron en distintas zonas, ¿no?, en abrir las casillas. Bueno. Sí, porque no habían llegado todos y los sustitutos tampoco, o no querían animarse. Pero incluso en las leyes secundarias, Mon, recuerda que en este espacio nos los pusimos a leer. Ahí dice, a nivel constitucional dice la hora, entonces hasta tendrías que meterte en problemas constitucionales si no los arrancan a las 8 de la mañana. Bueno, Mon, hay que recordar también el gran debate entre el INE y el gobierno federal, también con Morena, por el tema del presupuesto para garantizar estas elecciones judiciales. Se empezó con una propuesta por parte del INE de 13,000 millones de pesos. Desde un inicio, la presidenta Claudia Sheinbaum y la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, dijeron, no, 13,000 millones de pesos es mucho, reduzcan ese costo, etcétera, etcétera. Y vino el famoso envío del paquete económico 2025 a pues el Congreso, a la Cámara de Diputados en particular. Ahí Hacienda sí respetó esta petición del INE. Venía la propuesta de 13,000 millones de pesos para organizar las elecciones judiciales, que van a incluir seis boletas. Y ahí va todo este proceso hasta que ya es cuando la Cámara de Diputados hace los ajustes, los reajustes, y vemos no solo ajuste al presupuesto para esta elección, sino a todo. El INE le hace un verdadero tijeretazo, y pues esto orilló a los consejeros a pues también ajustarse el cinturón y empezar a reajustar, a anunciar que, por ejemplo, ya no iban a instalar las 170,000 casillas que tenían planeadas, sino que lo iban a tener que reducir, lo cual se traduce, como lo explicó en su momento la consejera Norma Irene, que usted sí iba a votar en su misma calle, pues ahora va a tener que caminar unas calles porque se van a instalar menos centros de votación. Y finalmente así quedó, no fueron los 13,000 millones de pesos, y están haciendo este tipo de ajustes en el presupuesto, pero con la responsabilidad y sobre todo con el compromiso ciudadano de que no va a bajar la calidad y de que se va a llevar a cabo, puesto que estamos hablando de algo constitucional. Dul, y pues ahora que hablas del INE, una tarea que también tendrá este 2025 es calificar quiénes sí cumplen los requisitos para tener su partido político, porque a eso también hay que ponerle atención este 2025. A nivel federal, en el 2024, el Partido de la Revolución Democrática, el PRD, pues ya se extinguió, no alcanzó el 3% de votación necesaria para continuar como partido a nivel federal, aunque sí mantiene su registro en algunas entidades. Pero desde este mes, desde enero, ya inician las inscripciones para los nuevos partidos políticos. Por ejemplo, hay que recordar que Xóchitl Gálvez, ex candidata del PAN, PRI y PRD, anunció que no descarta esta opción, que ya está moviéndose, yendo a distintos estados para conversar sobre qué va a pasar con esta parte. Los que ya tienen asegurado que sí van a crear un nuevo partido, es la intención, son los del Frente Cívico Nacional. Este Frente Cívico Nacional que encabeza Guadalupe Acosta, el ex representante del PRD ante el INE, pero que también está integrado por otros experredistas, y pues llama también la atención, fue el Frente Cívico parte de esta llamada Marea Rosa, que aglutinó a organizaciones relacionadas con el empresario Claudio X González. Bueno, hasta ahora, Dul, sabemos que sí seguro el Frente Cívico Nacional
el 22 de enero va a acudir al INE a presentar la documentación inicial para formar su partido. Además de Acosta Naranjo, también ya está muy apuntado dentro de este Frente Cívico Fernando Belaunzarán, que en su momento pues era del PRD y demás, pero siempre estuvo ya como vocero de esta marea rosa, y el Frente Cívico es como un bracito de todo este movimiento de Unidos, el cual pues Claudio X González ha dicho que él solo es un integrante más, pero pues lo vemos como líder. Sí, y justo en este anuncio de que crearán su partido, pues lo que han hecho estas organizaciones de la Marea Rosa es deslindarse. Ellos dicen que no van a crear su partido, entonces pues ya llevan Ya aparte. Pero pues eso sí, no han dejado, no han cerrado la puerta, ¿no? A seguir conversando también con esos integrantes del Frente Cívico, porque desde ahí ya comentado que piensan dialogar con todos los políticos que quieran ingresar a esto que están anunciando como un partido. Y pues, ¿cuáles son las bases, tú? Por si tú quieres crear tu partido, tienes todavía hasta unos días. Quiero parte de ese dinerito de la bolsa que el INE está obligado por ley a darle. Bueno, pues si quieres, te voy a decir qué necesitas. Tienes que tener 256,030 personas afiliadas, realizar... Conmigo ya vamos una. Bueno, realizar 200 asambleas distritales o 20 estatales. Y si quieres notificar al INE, tienes del 8 al 31 de enero. Después de esta fecha, el INE tiene que aclarar si procede o no esta notificación. Después de esto, las organizaciones ya inician con las afiliaciones y tienen que presentar una agenda de cuándo van a celebrar sus asambleas 10 días antes de realizar el primer evento o a más tardar el 15 de enero del 2025. Sí, pues es que justo veníamos hablando del presupuesto del INE y no hay que dejar de lado que parte de este presupuesto hasta en el documento viene en negritas, porque es por ley, está obligado el INE a darles en el 2025 y en todos los años una gran bolsa de dinero a los partidos políticos. Y hace unos días, todavía en diciembre, se le cuestionó a la presidenta Claudia Sheinbaum si le preocupaba el surgimiento de estos partidos pues de corte conservador, porque también por ahí anda interesado los famosos México Republicano. Estos pues, por ejemplo, uno de sus representantes, Peña Neder, en su momento estuvo en redes sociales progresistas, un partido que sí logró todos estos requisitos y luego perdió el registro. Traen ideas muy pro Donald Trump. Y bueno, para no hacerles el cuento largo, la presidenta dijo que pues que no les preocupaba mucho, porque de acuerdo con la presidenta, este tipo de posturas conservadoras no tienen mucha recepción aquí en México. Nomás hay que recordar el caso de Eduardo Verástegui. Sus firmas se concentraron en el Bajío, donde sí son de bastante postura ultraconservadora, pero no logró los requisitos en su momento para ser candidato independiente. Y para el tema de los partidos, siempre ya no quiero hacer mi partido, porque ya me acordé que este 2025 también está pendiente la reforma político-electoral, una de las enviadas por el entonces presidente López Obrador en todo este paquete de reformas constitucionales, y el fin de esta reforma político-electoral es precisamente reducir los costos del sistema electoral, pero también el partidario. Fíjense, bajo la premisa de que el sistema electoral mexicano es más caro que en Brasil, Argentina o Chile, el propósito de esta reforma político-electoral es reducir a la mitad el financiamiento ordinario y de campaña a los partidos políticos. O sea, ya recibiría mi partido la mitad, ya no te conviene. Ya no me conviene. Esto generaría ahorros, según el gobierno, por 32,000 millones de pesos de este año a 2030. En 2024, por ejemplo, los partidos políticos nacionales recibieron del INE más de 10,000 millones de pesos y los locales obtuvieron 8,000 millones. En total, se tuvo que dar a fuerza, sí o sí, del erario 18,000 millones de pesos para actividades ordinarias y de campaña de partidos políticos, y este 25 quieren surgir más, es decir, la bolsa tendría que dividir entre más partidos si es que logran estos requisitos del INE. Aunque obviamente ha tenido pues
obstáculos o resistencia, precisamente porque toca dinerito de los partidos. Es el tercer intento de modificar el sistema electoral. ¿Se acuerdan? De ahí surgió el famoso Plan B. La primera propuesta no fue aprobada en diciembre de 2022 porque para entonces Morena y aliados ya había perdido su mayoría calificada que permitió lo que vimos a finales de 2024, que se aprobara una y otra porque Morena tenía mayoría calificada. Bueno, días después de este primer fallido intento, el entonces presidente López Obrador presentó el denominado Plan B, que solo modificaba leyes secundarias en materia electoral, el cual sí alcanzó la mayoría simple necesaria. Pero ahí fue donde empezó a agarrar más fuerza la marea rosa. Vimos a un Lorenzo Córdoba, entonces recién expresidente consejero del INE, también como vocero de marea rosa, defendiendo la democracia y demás. Y entonces, con esta presión de la marea rosa manifestándose afuera de la Suprema Corte, y entonces la Suprema Corte con su mayoría de bloque opositor invalidó en junio del 23 las irregularidades en ese proceso legislativo. Entonces, este año va a ser el tercer intento de la reforma político-electoral, que en los hechos, pues justamente busca reducirle el presupuesto a los partidos, pero también pasaría el INE, Instituto Nacional Electoral, a Instituto Nacional de Elecciones y Consultas para sustituir al INE, y se absorban las funciones de los OPLES. Mucho se ha dicho que los OPLES, pues ya en los hechos, ya no sirven de mucho porque el INE ha absorbido muchas de sus actividades, entonces adiós OPLES. También se propone reducir el número de consejeros electorales de 11 a 9, y además, ojo, porque también podrían ser elegidos ya de manera popular, al igual que este año lo serán los juzgadores. Y finalmente, una que también es muy bien recibida, al menos a nivel ciudadano, la eliminación de los plurinominales. Fíjate, expone la eliminación de 200 diputados y 64 senadores plurinominales. El Congreso tendrá 300 diputados y 64 senadores electos por el principio de mayoría relativa en los distritos o estados que represente. Entonces, en resumen, menos dinero para partidos políticos, el INE pasaría a INEC y adiós OPLES, y menos plurinominales, que en los hechos los plurinominales lo que intentan es equilibrar las fuerzas políticas en el Congreso. Entonces, si ahora vemos a una Morena y aliados con poder, veríamos aún más poder y la oposición así achicada, lo cual pues por algunos analistas es mal visto porque sería pues pisotear la democracia y permitir que un partido tenga todo el poder hegemónico. Sí, Dul, y en cuanto a, por ejemplo, ya nos explicabas de qué es lo que se ha planteado que va a contener esta reforma. En cuanto a fechas, Gerardo Fernández Noroña, el presidente de la mesa directiva del Senado, adelantó a finales del 2024 que se presentará esta reforma durante la segunda mitad de este 2025, después de que se realice la elección de jueces, magistrados y ministros y ministras de la Suprema Corte. Entonces, a mediados de año ya tendríamos conocimiento de más detalles de esta reforma electoral. Eso pues para no perder de vista los tiempos. Pero ¿sabes también una cosa que está pendiente en cuanto a reformas? Vamos a regresarnos a la del Infonavit. ¿Recuerdas que toda la última parte del año pues compartimos al respecto? Sí. Sí. No nada más lo que está buscando el gobierno federal, sino las reacciones que ha generado en redes sociales y desde políticos de oposición. Bueno, hay que tener en cuenta que desde diciembre el Senado aprobó el dictamen con el que se busca reformar la ley del Infonavit, del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores, y la Ley Federal del Trabajo. El objetivo es darle al Infonavit facultades para la construcción de viviendas para las y los trabajadores mexicanos, pero también busca desaparecer las direcciones sectoriales de trabajadores y la dirección empresarial, que según ha evidenciado el titular del Infonavit, actualmente ganan más que la presidenta. Pero se dio una pausa
a finales de este 2024 y ya en 2025, a través de las comisiones de trabajo y previsión social y de vivienda, pues se discutirá de nueva cuenta. El diputado Ricardo Monreal comentó que después del 6 de enero es cuando comenzarán a escuchar a empresarios, sindicatos y quienes estén interesados en esta ley, también a las cámaras industriales. Por otra parte, DUL, la Asociación General de las y los Trabajadores, anunció que va a presentar una queja ante la Organización Internacional del Trabajo para acusando que no han sido incluidos ni escuchados en la discusión de esta reforma. Sí, hay que recordar que el 24 se quedó una, digamos, pausa. Ya estaba citada la Comisión de Vivienda de Diputados para discutir este dictamen que ya venía aprobadito del Senado y en medio de esto pues había una campaña que en su momento estuvimos informando, una campaña de desinformación en torno al supuesto contenido de esta reforma. Básicamente decían que el gobierno se iba a robar todos los ahorros que ascienden a 2 billones de pesos. Después, pues vimos a esta asociación que mencionabas, Mon, Asociación General de las y los Trabajadores, AGT, donde están pues grandes figuras como la CROC y la CTM. Primero hizo una rueda de prensa para decir que estaba en riesgo los ahorros. Después se estuvo manifestando en un mitin en el Monumento a la Revolución, muy cerca de donde están los edificios estos de los brazos sindicales del PRI. Y en medio de esta presión, Mon, y luego se unió Coparmex y todas estas cámaras, obviamente, de la industria, se unieron para lograr que pues diputados se diera a escucharlos. La gran pregunta es si luego de este parlamento abierto va a haber modificaciones, porque acuérdense que la reforma judicial tuvo su parlamento abierto, un montonal de foros, y al final quedó igual y se votó por Yunes. Entonces, pues va a estar interesante a partir de este mes, pero sobre todo en febrero, que reinicia la sesión, cómo vamos a estar viendo otra vez cómo se reactiva esto, porque pues literalmente empezaron las fiestas decembrinas, Mon, y pues se hizo esta pausa y ahora reinicia. Mon, vamos a recordar esta parte, igual a finales de año, que la presidenta Claudia Sheinbaum se comprometió a que en la conferencia matutina se iba a proyectar casos de corrupción del Infonavit y cómo precisamente directores de este consejo de administración ganaban más que la figura de la presidencia, algo que viola la Constitución, y pues bastante se habló al respecto. Recordemos ese momento. Se homologa el esquema de gobierno al del IMSS. El director general, como representante del Ejecutivo, será nombrado y removido directamente por la Presidenta de la República. Hoy no sucede así. Hoy la Presidenta propone y la Asamblea decide. Se eliminan las direcciones sectoriales de trabajadores y empresarial que no tienen funciones sustantivas ni responsabilidades, pero sí tienen prerrogativas y percepciones económicas muy por encima del sueldo de la Presidenta de la República. Sí, no tienen responsabilidades, no tienen funciones, pero ganan más que la Presidenta de la República. Y se termina con el esquema, y esto es importante, del pago por asistencia a sesiones de la Asamblea, del Consejo, de los comités y de las comisiones, de los integrantes de los sectores. Cada uno de los integrantes que asiste a una asamblea, a un consejo, a un comité, a una comisión, cobra por asistencia entre 60 y 90 mil pesos por cada sesión. La que sigue, por favor. Esta reforma a la ley va a permitir un mayor control y vigilancia de los recursos provenientes del ahorro de los trabajadores. Me explico. Al existir 3 direcciones en el instituto, en el Infonavit, se diluye la línea de responsabilidad y los órganos de control al interior del Infonavit resultan ineficaces. Solo se realizan observaciones administrativas irrelevantes,
dado que no se atacan los verdaderos actos de corrupción que se han venido dando. Con la reforma no solo va a existir una responsabilidad directa, trazable y transparente en el manejo de los recursos, sino que permitirá, como hoy no sucede, la fiscalización por parte de la Auditoría Superior de la Federación. Hoy no permiten que la Auditoría Superior haga auditorías al fondo. Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante con algunos ejemplos. Tanto el sector empresarial como el de los trabajadores se han opuesto a la fiscalización de la Auditoría Superior al grado, ojo con esto, de ordenar a la anterior Dirección General del Infonavit a ampararse contra su... Es que o sea, todo esto que hacen la Dirección General de Empresarios, Trabajadores, que no informa, que no pueden ser auditados, que el comité de auditoría ni por enterado se da, pero ahora miren cuánto ganan. El ingreso neto anual de la Presidenta de la República es anual de 1.992.000 pesos. Esto es mensual, vienen siendo 140,000 pesos aproximadamente. Fíjense bien cuánto gana el director sectorial de los empresarios. De los trabajadores. De los trabajadores. Anual, 3.255.000. Mucho más que el que gana la presidenta. Mensual, 271 contra 140. Eso sin considerar que les pagan a 60,000 pesos que vayan al consejo. Entonces, este es el director y los coordinadores, los gerentes, todos estos tienen un salario superior al de la presidenta independientemente del nivel en el que se encuentren. Estamos hablando de la Dirección General de los Trabajadores, de los que representan a los trabajadores. Y en el caso de la dirección… Casi como el salario mínimo. Más, la Dirección Sectorial Empresarial por lo mismo. El director tiene un ingreso mensual de 262 contra 140 y sus subalternos o los niveles inferiores también con un ingreso neto mensual superior al de la Presidenta de la República. En el caso del secretario general del Sindicato de los Trabajadores del Infonavit, tiene un ingreso anual neto de 2.2 millones que equivale a 185,000 pesos mensuales, superior al salario de la presidenta. Todo esto se paga con el ahorro de los trabajadores. Bueno, Dul, también algo que podemos esperar este 2025 es la reforma contra el nepotismo, una reforma que la presidenta Claudia Sheinbaum anunció desde octubre del 2024. En esa ocasión dijo que será este año cuando envíe a la Cámara de Diputados una iniciativa para eliminar la reelección en todos los cargos de elección popular y el nepotismo en la selección de candidatos, porque actualmente se permite que las y los legisladores locales y federales, así como alcaldes y presidentes municipales, se postulen para continuar en el puesto por al menos un segundo periodo. Estas reformas pues serán presentadas, ya les decía, este año, y lo que planteó la presidenta es que la intención es que ningún cargo de elección popular se pueda esta llamada reelección, Dul. Entonces, un pendiente ahí que tendremos que estar vigilando. Sinceramente yo no me acordaba y justamente para eso hicimos este espacio, para que juntos vayamos pues preparándonos para lo que viene este bonito 2025. Y sí, justamente pues uno de los grandes temas hablados el año pasado fue el nepotismo, particularmente enfocado en el Poder Judicial, aunque sabemos que este nepotismo se da pues en todas las dependencias gubernamentales, incluyendo Poder entonces Ejecutivo también, y pues ahí va a estar interesante cómo autorregularse. Sí, Dul, ¿qué te parece si escuchamos qué es lo que anunció la presidenta en octubre del 2024 y estos detalles que da sobre qué tendrá la reforma? A ver. Entonces,
vamos a enviar la reforma constitucional para que no haya reelección en ningún cargo de elección popular el próximo año, y va a estar acompañada de esta reforma para que no haya nepotismo. ¿A qué nos referimos con esto? La Constitución del 17 no permitía reelección en ningún cargo. Se mantuvo así hasta una reforma que se envió, si mal no recuerdo, en la época de Calderón, para que pudieran reelegirse legisladores, presidentes municipales. Los únicos cargos que hoy no tienen reelección es gobernadores y presidente o presidenta de la República, gobernadoras y presidente o presidenta. Pero se pueden reelegir presidentes municipales y legisladores locales y federales. Desde nuestra perspectiva hay que recuperar el origen de la Constitución del 17, sufragio efectivo, no reelección, porque además durante toda la campaña lo estuvimos escuchando por parte de la ciudadanía. Entonces se va a enviar el próximo año, y de igual manera que si hay alguien que es presidente municipal, no puede dejar a su hermano, a su hermana, a su esposo, a su esposa como candidato o candidata en el periodo siguiente. Si un familiar quiere ser candidato o candidata a un puesto de elección popular que ocupó un familiar de manera directa, pues tiene que esperarse al menos un periodo. Pero esto de que haya hermanos que pasen esposos no es correcto. Todo es parte pues de este vicio que había antes, y que yo creo que el pueblo de México está totalmente de acuerdo con ello. Bien, Mon, una de las reformas que también tanto se espera por parte del sector de los trabajadores, la clase obrera, la famosa 40 horas. Pero también, y muy importante, fue la aprobación de la ley silla, es decir, algo tan básico como poderte sentar unos minutos a lo largo de tu jornada laboral para evitar pues enfermedades como varices y dolores de espalda. Fue el 19 de diciembre cuando esta ley silla ya fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, ya había sido aprobada por el Congreso, luego de que el pasado 4 de diciembre la Cámara de Senadores, la que faltaba, aprobó por unanimidad, pocas se aprueban por unanimidad por el tema de Morena aliados versus bloque opositor, este proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones a la Ley Federal del Trabajo en materia de derecho al descanso durante la jornada laboral. El 19 de diciembre comenzó a correr el plazo de transición. Le van a dar 180 días naturales a los empleadores para empezar a instalar estas sillas o bancos. Justamente para empezar a reconocer el derecho al descanso de los trabajadores en un asiento. Además, sí es cierto, tiene que ser no cualquier silla, tiene que tener respaldo justamente para pues garantizarles esto. Bueno, ¿te acuerdas cuando salimos a preguntarles a los trabajadores? En su momento estaba aprobada solo por la Cámara de Diputados. ¿Qué pensaban de esta ley silla? Todos obviamente decían que qué maravilla, les brillaban los ojos, pero también había voces que decían, pues es que no sé si me van a dejar sentar, no doy buena imagen si me siento, decía un guardia de seguridad, pero pues ahí está, va a estar, pues ya está en el Diario Oficial de la Federación, pero todavía tienen que correr estos 180 días que la ley le da chance a los empleadores para instalar esto. Entonces, la fecha oficial en que entrará en vigor es el próximo 17 de junio de este año, y la ley silla busca que ninguna persona trabajadora esté de pie la jornada laboral completa, o en su caso que tome asiento de forma periódica durante el desarrollo de sus funciones. Caso de empleadores que están en las plazas comerciales, en restaurantes, meseros, guardias de seguridad también, porque aparte las jornadas de los guardias de seguridad son extenuantes de un montón de horas por un día de descanso y demás. Entonces ahí está, pues que no les dé miedo a los trabajadores obtener este derecho laboral, a pesar de que los empleadores pues puedan tener resistencias. Se abordó en su momento, hubo diálogos entre las famosas cámaras industriales y los legisladores. Entonces ahí está, tienen 180 días para
que también nosotros como ciudadanos de a pie vayamos viendo cómo se van instalando estas sillas. Sí, Duli, y ¿sabes qué? También recordaba que este año, el 29 de marzo, específicamente, se cumple el plazo que tienen las escuelas para ya no vender comida chatarra. Qué bueno. Ya les habíamos contado también de esto que se aprobó, que ya se había anunciado. Bueno, es en marzo del 2025, ya se cumple el lapso que tenían las escuelas y también tenemos que estar ahí atentas de si ya nos está vendiendo esta comida chatarra y también bebidas azucaradas. Que también ahí vimos en su momento en un programa del Con Todo la resistencia de los comerciantes informales que se colocan afuera de las escuelas y pues preguntarles qué piensan que ya no van a poder vender este tipo de productos. Algunos de ellos decían, pues sí, me aplico porque a mí tampoco me gustaría que mis hijos sigan consumiendo esto, pero otros decían que pues les iba a pegar sus ingresos. Por ejemplo, me acuerdo de un heladero estaba fuera de una escuela primaria, decía que llevaba años vendiendo helados y que pues ahora se iba a ver afectado. Sí, Dul, nada más la cosa aquí es, pues bueno, son un helado, no es lo mismo que vender adentro de la escuela un refresco que tiene 12 o 13 cucharadas de azúcar a un niño, una niña, ¿no? Entonces, eso lo que se está prohibiendo y pues veremos cómo avanza. Todavía tienen algunos meses para que se empiece a aplicar, Dul. También hay anuncios para este año de construcciones. De infraestructura. Sí, algo que también podemos esperar es la construcción de más trenes de pasajeros. Esto ya lo estuvo adelantando la presidenta Claudia Sheinbaum durante estos primeros meses de gobierno. También, por ejemplo, se habló de hacer del Tren Maya un sistema ferroviario de carga. Están anunciando que con esto esperan crear 7,000 empleos directos y 140,000 indirectos. Pero, por ejemplo, una cuestión, Dul, que hay que tomar ahí en cuenta es lo que anunció Andrés Lajous Loesa, el director general de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario. Él en noviembre explicó que la estrategia de construcción de los trenes de pasajeros estará dividida en 4 fases. La fase 1, que comprende los tramos del AIFA Pachuca, México-Querétaro, Saltillo-Nuevo Laredo y Querétaro-Irapuato. Estas obras pues ya comienzan este año, en 2025. La fase 2 contempla los trenes de Querétaro a San Luis Potosí, de Mazatlán, Los Mochis e Irapuato, Guadalajara. La fase 3 de Guaymas, Hermosillo, de Guadalajara, Tepic, San Luis Potosí, Saltillo y Los Mochis, Guaymas. La fase 4 de Tepic, Mazatlán y de Hermosillo, Nogales. Este primer semestre del 2025, la Secretaría de la Defensa va a iniciar obras en el AIFA Pachuca y en el México Querétaro. ¿Qué te parece, Dul, si recordamos que se anunció en noviembre del 2024 sobre esta construcción de trenes que arranca el 2025? En la administración del presidente López Obrador, como saben, regresaron los trenes de pasajeros con proyectos como el tren interoceánico, el tren El Insurgente y el tren Maya. Y en esta administración, la presidenta Claudia Sheinbaum nos dio la instrucción de construir más de 3,000 kilómetros de vías de pasajeros en las siguientes rutas. AIFA Pachuca, lo cual nos permitirá tener el servicio México-Pachuca, México-Nogales y México-Nuevo Laredo. La que sigue, por favor. La estrategia de implementación está dividida en 4 fases. Ahorita les daré más información sobre la primera fase, que es AIFA Pachuca, los tramos México-Querétaro, Saltillo-Nuevo Laredo y Querétaro-Irapuato. En la segunda fase trabajaremos Querétaro-San Luis Potosí, Mazatlán-Los Mochis, Irapuato-Guadalajara. La tercera fase, Guaymas-Hermosillo, Guadalajara-Tepic, San Luis Potosí-Saltillo, Los Mochis-Guaymas. Y la última fase serán Tepic-Mazatlán y Hermosillo-Nogales, como pueden ver en el mapa, donde están numerados los distintos bloques de tramos. La forma en la que se eligieron estos bloques es para poder tener servicios operativos en estos distintos tramos, atendiendo la mayor población posible conforme vayamos avanzando en la implementación. La que sigue, por favor.
ya lo decía la presidenta, empezamos muy temprano el trabajo de planeación en un grupo interdisciplinario de trabajo con varias instituciones. Se ha trabajado desde la SICT con la Defensa, con SEDATU, con Semarnat, con CONAM, con INA y con INPI, y gobiernos estatales y municipales en donde tenemos parte de los recorridos. El objetivo es tener los trabajos preparativos, y eso es lo que hemos trabajado en estos meses, para iniciar la obra en 2025 en los siguientes 4 tramos: AIFA Pachuca, México Querétaro, Saltillo Nuevo Laredo y Querétaro Irapuato. La que sigue, por favor. Las características del servicio son las siguientes: los trenes prestarán servicios interurbanos, es decir, de ciudad a ciudad. Podemos identificar en los trazos que ya mostré las ciudades más grandes que aparecen ahí, pero también servicios regionales, es decir, que tengan paradas en ciudades intermedias o ciudades o poblaciones más pequeñas con vías dedicadas de pasajero. Es decir, vamos con trazos muy similares a los de carga porque ahí hay derecho de vía y eso es lo que se está aprovechando, pero son vías dedicadas para pasajeros con velocidades máximas de entre 160 y 200 kilómetros por hora, con lo que decía, estaciones principales y secundarias, dependiendo si es un servicio interurbano o es un servicio regional. Con esto, el objetivo es lograr una reducción de los tiempos de recorrido para personas que cotidianamente hacen estos viajes interurbanos y, por supuesto, los viajes que se van a generar a partir de la existencia de los trenes, una mejor experiencia de viaje y confort, mayor seguridad, calidad de vida, reducción de la huella de carbono y la conectividad entre comunidades que sabemos que desde el proceso de privatización, cuando desaparecieron los trenes de pasajeros, muchas comunidades quedaron aisladas, pese históricamente a haber tenido paraderos o cruce de tren en sus localidades. Bueno, Duli, vamos a recordar también qué programas sociales arrancan este 2025. Pues, en primer lugar, la pensión Mujeres Bienestar. Esta forma parte de los nuevos programas para el bienestar del actual gobierno federal y se impulsó para apoyar económicamente a mujeres de 60 a 64 años de edad. Ese programa inicia este 2025 con un apoyo económico de 3,000 pesos bimestrales a las beneficiarias, quienes cuando cumplan los 65 años pues ya podrían recibir la pensión para el bienestar de las personas adultas mayores. La pensión Mujeres Bienestar se implementará de forma paulatina y comenzará a inicios del 2025 con primero con un apoyo a las mujeres de 63 y 64 años. El resto de las edades van a ser integradas posteriormente. También, Dul, hay que recordar que desde el 7 de octubre de 2024 al 30 de noviembre fue cuando se abrieron los registros para esta pensión y quienes se registraron van a comenzar a recibir sus tarjetas del Banco del Bienestar desde enero de este año, desde el 2025. Estas tarjetas del Banco del Bienestar que reciban entre enero y febrero, después de que la reciban, ya podrán tener los primeros depósitos de esta pensión. Y lo que se ha anunciado, Dul, es que los periodos de registro se abrirán cada 2 meses: febrero, abril, junio, agosto, octubre y diciembre de este 2025. Eso es lo que ha informado la Secretaría del Bienestar, que encabeza Ariadna Montiel. Son programas nuevos, ¿va? Sí. Esta pensión Mujeres Bienestar sí es nueva. Bueno. Y también, ojo, a los jóvenes, estos no son nuevos, ya son conocidos, me refiero a la beca Benito Juárez y Jóvenes Construyendo el Futuro para jóvenes que no pueden estudiar ni tampoco encontrar un trabajo, es para que se coloquen. Este año abrirán nuevas convocatorias en los primeros meses de 2025, estén muy atentos. Pues vamos a escuchar lo del titular de la Secretaría de Educación Pública, Mario Delgado. Ojo con las fechas. Aprovecho de una vez para informar sobre la beca universal en media superior, las Benito Juárez. También vamos a ir a las preparatorias, es una nueva estrategia, del 10 al 21 de febrero, y el registro se abre del 10 al 28 también en línea para los nuevos becarios, para los nuevos jóvenes que ingresaron a media superior en este ciclo escolar que arrancó en agosto pasado.
Y por último, los jóvenes las y los jóvenes que están en educación superior, Jóvenes Escribiendo el Futuro, el registro para los nuevos será del 17 al 28 de febrero. Decir también que aquellos que se rezaguen en la Rita Cetina, a la hora de ir a las asambleas en las secundarias, si a alguien se le pasó a inscribirse, bueno, ahí lo vamos a inscribir y le vamos a dar su beca, que nadie se quede sin tener su beca. Esa es la encomienda que nos ha dado la presidenta. Ahí está, ya tiene muy bien ubicado lo que va a acontecer o de las cosas más importantes que van a acontecer este 2025 que recién comenzó el día de hoy. Entonces, gracias por habernos acompañado en este primer programa de Dos con Todo del año 2025, un año que pues, va a haber bastante de dónde informar, ya lo sabe, elecciones judiciales, también nueva infraestructura de trenes y también nuevos programas. Sí, Dul, es mucho a lo que estar atentas este 2025, entonces pues qué mejor que acá con nosotras. Así que si empezaron este año con nosotras aquí en Dos con Todo, síganlo haciendo. Nos vemos este 2025, felices fiestas y gracias a Luis Mata en los controles, a Ana Méndez, a Ilse García en producción. Muchas gracias.